producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sección del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el momento económico-financiero, cuyo propósito es dar a conocer una noticia de interés durante la semana. En tal sentido, el portal electrónico The Economist ha publicado una nota con relación a lo que es el sistema bancario en Bolivia, el cual estaría mencionando que se encuentra con ciertos problemas. Este portal menciona algunos indicadores, por ejemplo, menciona el indicador de crecimiento del crédito y el crecimiento en los depósitos, el cual sufrió una caída significativa en abril del 2023 y el último dato, según información de la Autoridad de Supervisión Financiera, ASFI, a febrero del 2024 ha mostrado un crecimiento o una recuperación bastante baja. Por otra parte, este portal financiero británico también ha evaluado otros indicadores, como es el indicador, por ejemplo, de la mora, el cual en el último periodo la morosidad se ha ido incrementando y la cobertura de previsiones para que los bancos puedan hacer frente a esa mora ha ido disminuyendo en el tiempo. De igual manera, en este reporte del portal económico británico, también se menciona que la rentabilidad en los bancos ha ido aumentando y esto se prevé en un contexto negativo como son las caídas en las reservas financieras internacionales. El portal británico señala que posiblemente para el 2026 exista una devaluación en el boliviano, el cual sabemos de que existe un mercado paralelo y para el 2026 se estima de que la devaluación va a llegar inclusive hasta los 9 bolivianos con 26 centavos, ¿no? En resumen, podemos señalar que según este portal británico, el sistema bancario en Bolivia muestra algunos signos de deterioro. Esta fue nuestra noticia principal del momento económico financiero. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista principal que tenemos, en la cual vamos a estar hablando de lo que es en mayor profundidad el sistema bancario en Bolivia y un fenómeno que sucede como es el cisne negro. Los acompañamos, les invitamos a que nos puedan acompañar en todo caso y vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales. Como habíamos mencionado, el día de hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que es el sistema bancario en Bolivia y el cisne negro. En tal sentido, queremos saludar a nuestro invitado, el magíster José Luis Contreras, sobre todo agradecerle por brindarnos su tiempo y también su perspectiva. Gracias, Alejandro. Un gusto estar otra vez en tu programa para seguir con el diálogo de tratar de entender nuestro entorno económico y en este caso específicamente la de la banca, ¿no? Muchísimas gracias, magíster José Luis. Antes de comenzar nuestra entrevista, queremos mencionarle brevemente el perfil de nuestro entrevistado, quien es economista por el London School of Economics en la Universidad de Londres, quien fue graduado con honores. Cuenta con una maestría en negocios internacionales en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y de igual manera tiene varios cursos de especialización en economía y finanzas. Por ejemplo, se destaca uno de ellos, el último en criptomoneda del Massachusetts Institute of Technology.
También trabajó en varias empresas multinacionales en Londres, Buenos Aires, Quito y en la ciudad de La Paz. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. De igual manera también tiene una amplia experiencia en lo que es la docencia. Fue docente, por ejemplo, de la Escuela de Negocios de posgrado en la Universidad Católica Boliviana en temas de innovación, posicionamiento empresarial y emprendedurismo. Actualmente es analista económico financiero y empresarial y uno de los documentos que está por publicar es el que vamos a analizar el día de hoy sobre el sistema bancario. Y sin duda alguna, el tema de los bancos, de la estabilidad financiera, son temas importantes porque no solamente es en un sector, sino la economía en su conjunto. Queremos preguntarle a nuestro invitado cuál fue la principal motivación que tuvo para analizar y estudiar este tema de la banca en particular y en el contexto de Bolivia. No, excelente, gracias. Bueno, mira, el 2023 estuve un buen tiempo en Argentina y en el medio del descalabro económico del país me interesó ver cómo estaba trabajando la banca en un entorno de tanta incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le dediqué tiempo a ello y bueno, la banca, no obstante la crisis y todo lo que ya se sabe y se eh, de esa época en ese país, la banca hizo márgenes extraordinarios y realmente se posicionaron muy, muy bien, no obstante ese entorno negativo para el país. Entonces, esa inquietud me trajo a ver, a preguntarme, bueno, si bien definitivamente no es nada comparable lo que pasaba en Argentina el 23 con lo que pasó en Bolivia el 23, eh, me provocó decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y veamos las cifras, ¿no? Eh, Como ya lo vimos en la anterior entrevista, yo parto del hecho de que para mí es indispensable tener una mente crítica, preferible una mente crítica, entonces pienso porque dudo. Esa es un poco la dinámica. No cuestiono las cifras, no cuestiono las cifras por mala fe, ni mucho menos, sino que al tratar de entender las cifras, trato de entender el contexto y trato de ver qué nos muestran y qué nos dicen, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el mindset con el cual veo este tema y el entorno en el cual me provocó ver la banca 2023 y lo que está del 24 a la fecha. Último, mi análisis surge de revisar datos públicos, no cuento con información privilegiada, ni mucho menos, y en aras de transparencia, que es crítico para estas cosas, bueno, declaro que no tengo compromiso alguno con ningún banco, grupo financiero, ni nada. Entonces, estoy viendo las cifras, interpretándolos acorde a mi óptica y con mucho gusto las comentamos, ¿no? Excelente, Magíster José Luis. Queremos preguntarle así brevemente, desde su lectura y análisis que usted nos puede brindar, ¿cuál es la situación de la banca? ¿Cómo se encuentra la banca o el sistema bancario en Bolivia? Ya, mira, una palabra, la banca está estable, pero ahí viene ya el analizar el contexto y las cifras, ¿no? Entonces, una cosa es estar estable en la sala de cuidados intensivos y otra cosa es estar estable en un entorno del diario vivir, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico
definitivamente tiene que ver con el contexto donde estamos. Crítico, ejemplo uno, o alternativa uno, o una estabilidad más, más normal, digamos, ¿no? Entonces veamos las cifras para tratar de entender por dónde estamos. El 2023 definitivamente para la banca local fue un año complicado, especialmente por la hecatombe de Banco Fácil, primer trimestre, digamos, del semestre del 23, la demanda insatisfecha de dólares que lleva el tipo de cambio libre, digamos, a que tenga un premio de 15 puntos aproximadamente sobre el oficial, lo que provoca, o lo que provocó, mejor dicho, una inyección significativa del Banco Central al sistema de 5.000 millones de dólares, que según esta cifra surge de declaraciones del presidente del BSB en un reportaje que le hizo La Razón a fines de marzo del 2024. Entonces, repasemos las cifras: 5.000 millones de dólares, 11 puntos del PBI inyectados por el Banco Central a el sistema, que tuvo el problema de fácil, la falta de liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos cifras a marzo 2024, perdón, pero bueno, hago referencia a un informe del Economist Intelligence Unit de abril 9 que analiza las cifras a febrero 2024, y su diagnóstico se lo resume en que depósitos como créditos se han contraído, la cartera en mora aumentado y los indicadores de rentabilidad han empeorado, con una tendencia de tasas hacia el alza. Entonces, con esta información, cada cual podrá interpretar el contexto de esa estabilidad, si es que estamos estables en la sala de cuidados intensivos, o alternativamente estamos estables en un entorno normal. Para embarrar más las aguas, Asoban lamentablemente no respondió al informe de The Economist, que lo hizo público el Deber el día de hoy, según el Deber, porque estaban ocupados con los informes del primer trimestre 2024. Y por el otro lado, la ASFI califica las conclusiones de The Economist como completamente erróneas. Entonces, bueno, habrá que ver, y cada cual decida en función de la credibilidad que le pueda brindar a cada uno que propaga una posición u otra. Entonces, en resumen, estamos estables, y cada cual que vea, interprete y analice en qué contexto se da esa estabilidad, ¿no? Dada esta perspectiva, bueno, estos diferentes enfoques de lo que es, por ejemplo, Asoban, de lo que es la ASFI, lo que es el portal económico británico The Economist, eh, podríamos decir de que se podría presentar en algún momento del tiempo una crisis bancaria en Bolivia, o es algo muy poco probable que suceda. Bueno, las crisis bancarias no ocurren en cámara lenta, ¿cierto? O sea, las placas tectónicas, digamos, sobre el cual se apoya la banca se mueven lentamente, y un mal día por un disparador X se manifiestan con un movimiento telúrico significativo. Entonces, digamos, hay dos referencias: la crisis financiera del 2008 y la propia del Banco Fácil, ¿no? Entonces, así como no se puede
pronosticar un sismo en términos de que llega o ya está por llegar o estamos a punto de. Tampoco se puede vislumbrar en esos términos una crisis bancaria. Nos queda, por lo tanto, y vuelvo a lo que decía antes, analizar el contexto críticamente, las tendencias y tratar de entender el efecto que van a tener esas tendencias, esas cifras en el entorno que se mueve la banca, ¿no? Para ello hay que tener instrumentos de análisis críticos y no solamente instrumentos, sino bien calibrados que se basan su análisis en información disponible y las indicaciones del BCB, ¿no? Entonces, ahí tenemos una limitación importante. Por ejemplo, las cifras del ASFI son netamente contables, acorde a su plan de cuentas, son siempre ex post y por ende retrospectivas. Y este es un entorno ágil y movido, donde evidentemente para el tiempo que nos demos cuenta lo que dicen las cifras de la ASFI con ese sentido retrospectivo, probablemente eh, pueden ser inoportunas. Y las cifras del BCB son las cifras del BCB, al igual que las reservas de YPFB, por ejemplo, la situación financiera patrimonial de las empresas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, específicamente a tu pregunta, no vislumbro una crisis financiera porque no se puede, no es algo que está ahí en el horizonte y podemos como un huracán más o menos pronosticar cuando llega a nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, analizo las cifras, trato de entender el contexto y trato de interpretar si las herramientas que tengo son lo suficientemente buenas con la información que hay, con las limitaciones que ya comentara, ¿no? Bien, con relación a ese punto, cuando usted mencionaba de herramientas o instrumentos para poder medir lo que es el desempeño de los bancos, hay una metodología que se llama CAMEL, en el cual, si vemos, por ejemplo, las publicaciones que salen en los diarios, en los periódicos, usualmente cada cierto tiempo, acorde a esta metodología, se ofrece, por ejemplo, un ranking de bancos, ¿no? ¿Cuáles son los bancos que lideran y acorde a ciertos indicadores? Si hablamos particularmente de esta metodología, ¿cuáles serían los pros y contras de utilizar, por ejemplo, esta metodología para poder monitorear el desempeño de los bancos? Bueno, la metodología CAMELS con una S al final es proba, es útil y bueno, como toda herramienta, es muy importante que se la utilice bien y se entienda muy bien para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, a lo que me refiero, si utilizo una receta del mejor chef del mundo que tiene 6 ingredientes esenciales y escojo no poner uno, por el otro lado, reemplazo los otros ingredientes con alguna otra cosa de menor calidad, por más que la receta haya sido la mejor, en el ejemplo, bueno, probablemente mi producto va a ser una pobre imitación del original. Y en mi opinión, eso es lo que ocurre en gran parte con los análisis CAMELS en Bolivia que yo he visto en los últimos 2, 3 años. Sigue siendo el sistema eh, siguiendo la analogía de la receta, adolece de, tal cual se lo utiliza acá, de limitantes muy importantes. El primero es esa S, ¿no?
En el mundo entero se habla de CAMELS con S y la S tiene que ver con sensibilidad. O sea, se mide la sensibilidad del banco, de la institución financiera respecto a exposiciones que tenga respecto, por ejemplo, a tasas de mercado, descalces, captaciones, colocaciones, posicionamiento de ciertos rubros, etcétera, etcétera. Y de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he investigado, no he encontrado ninguna explicación por qué en Bolivia, por ejemplo, no se toma en cuenta esta variable tan importante. De hecho, acá el, el método CAMEL, porque se comieron la S, ¿no? Por otro lado, un tema crítico también de la forma que se usa este CAMEL, este sistema es la evaluación de management, ¿no? Que es un término cualitativo por excelencia. Y como es más fácil, como es más inmediato, digamos, acá se toma esa variable como un tema cuantitativo. Entonces se puede identificar la efectividad, entre comillas, del management en términos, por ejemplo, de gastos administrativos divididos los activos, ratios de eficiencia, crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces ya vemos que le falta la S al análisis. Por el otro lado, el tema de management lo vuelven cuantitativo cuando es un tema cualitativo. Y yo creo que el ejemplo más inmediato que hay de la gran limitación de este sistema, tal cual se utiliza acá, es, bueno, el tema de Banco Fácil, ¿no? En un estudio publicado en marzo 2023 en Bolivia que evaluaba la banca para la gestión 2022, Fácil figuraba con una mejor calificación, por ejemplo, que Banco Mercantil, Banco Visa y Banco de Crédito. Entonces, según esta óptica, estaba mejor que estos otros bancos. Respecto a management, por ejemplo, el Banco Fácil tenía un mejor puntaje en este estudio que Banco FIE, Prodem, Unión Económico, Fortaleza, etcétera, etcétera. Entonces, desde todo punto de vista, no era el mejor banco según este óptica y análisis, pero tampoco estaba tan mal y estaba mejor que muchos otros que hoy por hoy son sólidos bancos del sistema. Y lo interesante es que en la nota de prensa, cuando se interviene ASFI a fines de, perdón, se interviene Fácil a fines de abril 23, la ASFI indica que la situación financiera que provocó la intervención del banco, dice, y leo textualmente, es atribuible exclusivamente a una irresponsable administración de sus directivos y ejecutivos. Las malas decisiones adoptadas por estos constituyen la única razón de su descalabro económico. Claramente, según la ASFI, el management no era mejor que los otros bancos, dado que, según la ASFI, provocó el descalabro financiero que ha puesto en jaque por varios meses al mercado, ¿no? Entonces, para muestra un botón, la metodología es simple, es práctica, pero claro, el uso arbitrario de calificaciones subjetivas, como ese informe al que hice referencia, definitivamente lo hace poco creíble, en mi opinión. Y la pena es que se utiliza Camel acá como casi una ceremonia de premios Oscar, ¿cierto? Uno gana, el otro mejora, el otro sube del 3 al 2, etcétera, etcétera. Entonces es un evento mediático que trata de transmitir tecnicismo y sobre la situación bancaria y por el otro lado estamos con un Fácil que bueno, no obstante una calificación mejor que otros bancos que hoy sí siguen en pie,
se fue al tacho a escasos meses a un mes de que saliera este informe al que hago referencia, ¿no? Me hace recuerdo a la analogía, lo que pasó en la crisis financiera internacional en el 2008, cuando le habían asignado la calificación de AAA a Lehman Brothers, el banco Exacto, en Estados Unidos, y se fue a la quiebra, ¿no? Con así es, calificación AAA. Muy así bien. es. Si tuviéramos que evaluar indicadores, por ejemplo, de solvencia, de rentabilidad, ¿cómo se encuentra el sistema bancario en Bolivia? Bueno, yo creo que no hay que inventar la pólvora. Las herramientas de análisis para hacer un análisis apropiado de la banca y ya están. Ejemplo, el modelo Cames, pero bueno, como toda herramienta hay que aplicarla, hay que saber cuándo aplicarla y de aplicarla bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de adecuación patrimonial, etcétera, etcétera, Basilea II, un acuerdo del 2012-13, creo, establece que el coeficiente de adecuación patrimonial es muy importante, pero que se apoya en dos pilares fundamentales, que es una fiscalización proactiva y una transparencia de la información, donde los bancos informan toda situación material que pueda afectar su funcionamiento. Entonces, además de el entorno nuestro, hay el CAP del 10%, el tema de fiscalización proactiva, ahí está. Y por el lado de transparencia de la información, lamentablemente es muy pobre. Como decía antes, es contable. Y, por ejemplo, según la ley de bancos, las instituciones financieras tienen 7 meses para publicar su memoria anual, que es básicamente un relato contable ex post de lo que fue o de lo que fue la situación del banco. Entonces, no solamente que la información es escasa, en algunos casos pobre, pero es poco oportuna, ¿no? Entonces, en otros países se hacen públicos, por ejemplo, los modelos de evaluación de carteras, se explican los números, se hacen declaraciones prospectivas, forward-looking statements, y se crea un modelo virtuoso a partir de la transparencia. Bueno, estamos muy lejos de ello, por lo que todo lo que he visto y por lo que indicaba, pero bueno, hay que empezar a acercarse a un modelo integral y creíble de la banca que tiene que ver con, sin duda, el ente fiscalizador, los bancos y las mejores prácticas internacionales que ya están, ¿no? Es simplemente adaptarlas y verlas específicamente, ¿no? Entonces, respecto a la solvencia patrimonial y la rentabilidad del sistema, por ejemplo, otra vez está el tema del CAP, que, como indicábamos, hay que ver que la óptica no es como yo veo que es actualmente, que la fiscalización no cumple el mínimo del 10%, ¿no? Hay un banco muy importante en el mercado que en su página web saca todos los meses cuál es su CAP, y ese banco indica que el CAP tiene el propósito de asegurar la solvencia de toda entidad financiera. Evidentemente, si ese fuera el caso, que yo lo disputo obviamente, volvemos al ejemplo del
tema fácil, ¿cierto? El Banco Fácil tenía un cap del 11% al 31 de diciembre del 22. A 3 semanas de que lo intervengan, mejoró su cap a 11,8. Entonces, difícilmente el cap, solamente el cap, tal cual se lo interpreta acá, garantizaría nada. Y ahí está el ejemplo del tema fácil, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es donde estamos otra vez haciendo énfasis en la utilización adecuada de las herramientas y la interpretación adecuada de los resultados de esas herramientas. Es un doble ejercicio, ¿no? La rentabilidad de la banca, bueno, está determinada evidentemente en gran parte por el comportamiento de la cartera y cómo se mide la morosidad. Es un tema técnico algo complejo, pero solo voy a mencionar que nuestro sistema es retroactivo dentro de un mindset, de una óptica de cumple, no cumple, y en base a eso si no cumple y por cuánto no cumple se, se hace un castigo acorde a una lista estática. Esto le da rigidez al sistema y en otros lados decía, no hay que inventar la pólvora, en otros lados se utilizan métodos proactivos, forward-looking, respecto a cuál puede ser el escenario de riesgo en los distintos sectores, etcétera, etcétera. Entonces, lo podríamos hacer mejor y lo deberíamos hacer mejor si realmente se quiere sacar la foto de cuán buena o cuán mala, o dónde están los puntos álgidos en rentabilidad bancaria, ¿sí? Perfecto, muy bien. Queremos preguntarle, Magíster José Luis, desde su perspectiva y su análisis del sistema bancario de Bolivia, ¿cuál es el nivel de exposición o tal vez el nivel si es bajo, moderado, alto? Por ejemplo, en temas de riesgo de liquidez, desde febrero del año pasado hay un tema de restricciones con insuficiencia de divisas en Bolivia, con riesgos cambiarios y el riesgo de crédito, ¿no? Que por lo que tengo entendido, el portal británico The Economist reflejó también un incremento en la mora. ¿Cómo andamos en estos tipos de riesgos en el sistema bancario? Bueno, en primera instancia la liquidez es buena, lo cual puede significar que es buena en función de una política crediticia más conservadora de los bancos, que se están quedando con efectivo y no están colocando porque tienen una apreciación de riesgo que no están dispuestos a soportarla, ¿no? Entonces, decía antes, el Banco Central puso más o menos 11 puntos del PIB en el sistema financiero del 2023. Entonces, evidentemente eso le ha dado a la banca una liquidez muy, muy buena, pero bueno, de seguir esa gran liquidez como está ahora, bien puede ser un signo por el otro lado de una restricción crediticia que va a afectar el movimiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? La posición de la banca en moneda extranjera, en libros, te da una posición activa neta al 2023, a fines del 2023, y muy similar a la de febrero 24, de aproximadamente 3,4 mil millones de dólares. Pero bueno, como decía antes, más allá de las cifras hay que ver el contexto, y si hacemos un doble clic en esa posición
financiera neta activa, más de 14.000 millones de pesos que los bancos, acorde norma ASFI, la contabilizan como moneda extranjera, son las participaciones del sistema bancario en los fondos CEPRO y CEPEVIS, ¿no? que los registra como moneda extranjera, lo cual presupone que el BSB va a reintegrar a los bancos cuando estos liquiden su participación en estos fondos, va a reembolsarles en moneda extranjera. Dada la precariedad de la RIN, esta exposición a riesgo cambiario debería empezar a ser asumida por la banca si es que primarían sus políticas prudenciales sobre las disposiciones contables de la ASFIN, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el tema de bonos soberanos, que la banca tiene aproximadamente 1,6 mil millones de dólares de bancos de bonos soberanos del Estado, que están registrados no solamente en moneda extranjera, sino a la par, y no al valor de mercado como prudentemente debería expresarse estos saldos, dado el precio referencial, que hay un precio referencial de estos bonos en los mercados internacionales. Entonces, todo está bien en cifras, una posición activa neta de 3.4 mil millones aproximadamente, pero dentro de eso hay 14.000 millones que habrá que ver si el Banco Central los devuelve en moneda dura, en moneda extranjera. Está en el tema de bonos soberanos, de cuánto realmente valen, si es el valor a la par, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que se tiene, y bueno, cada actor económico tendrá que interpretarlos a su mejor y buen criterio, con una norma prudencial, o simplemente decir, no, yo cumplo con la ASFI, y si la ASFI dice que esto es moneda extranjera, yo lo pongo en moneda extranjera. Ahí hay un tema de riesgo, ¿no? Muchísimas gracias. Le agradecemos, Magíster José Luis, por su tiempo. Realmente teníamos muchas más preguntas que realizarle. No queremos despedirnos antes, si nos puede explicar por qué o cuál es la analogía del sistema bancario así brevemente y el cisne negro. Y finalmente, ¿qué perspectivas o escenarios podríamos tener para el sistema bancario? Excelente, sí. Eh, a ver, en todo sistema hay un componente de riesgo que está sujeto a un evento de cisne negro, que básicamente se refiere a un evento inesperado de gran significado en el sistema, que después de la ocurrencia lo racionalizamos y decimos, era obvio, porque no nos dimos cuenta. Y hay ejemplos, bueno, uno, digamos, en varios entornos. Ejemplo, el tema de la crisis financiera de 2008. El 2009 quedaba muy claro qué es lo que causó la crisis, cómo fue, pero en el momento del 2008 el mercado no quiso darse cuenta de eso, y bueno, y así fue la crisis del 2008. Y en otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el éxito de Milei, que todo el mundo creía que no iba a llegar a la primera ronda, y bueno, y hoy por hoy es presidente. Entonces, bueno, a la postre no, miramos hacia atrás y nos fijamos por qué no nos dimos cuenta de esto. Entonces, dado que todo sistema está sujeto a riesgo, si lo analizamos con una óptica distorsionada, como comentaba antes, y además aplicamos mal las herramientas, al final, mano en el pecho, estaríamos viendo lo que queremos ver,
y no lo que realmente es, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que estamos viendo para no caer en un pacto de mediocridad. Y utilizo esta cifra de perdón, esta frase de un académico que analiza analiza temas cualitativos de sistemas educativos, y él indica que en el pacto de mediocridad todos hacen lo que tienen que hacer. Unos pretenden por el lado de la oferta enseñar, otros pretenden aprender, y todos contentos. Y si no se mide el elemento cualitativo del producto, eh, en este caso la educación, se cae en ese pacto de mediocridad. Entonces, este concepto, en mi opinión, es muy aplicable al sistema financiero, porque es un riesgo no, perdón, es un riesgo sistémico, no financiero, y hay que ver si estamos ahí. Entonces, mi opinión, trabajar en los datos cualitativos, ver si realmente está reflejando la situación real de los bancos, y, como dijimos, si realmente si realmente cumplimos íntegramente Basilea II, y qué nos falta para que sea íntegra ese cumplimiento que es básico para la estabilidad financiera. A cabo, ¿qué escenarios y perspectivas de la banca en los próximos años? En mi opinión, el escenario optimista: adecuación. Poco a poco nos debemos ir adecuando a un mejor sistema para no caer en ese pacto de mediocridad que comentaba antes. Y en el pesimista, bueno, no, el mercado les va a pasar la factura a la banca, que, como ya lo empezaba a decir el informe de The Economist, el ROA y el ROE van a seguir decreciendo, y, bueno, en el peor de los casos, enfrentar ese cisne negro que nos va a afectar a todos, ¿no? Perfecto, muy agradecido, Magíster José Luis, le agradecemos por su tiempo. Antes que nada, Magíster José Luis, queremos agradecerle nuevamente por su tiempo y por habernos brindado su perspectiva sobre lo que es el sistema bancario en Bolivia y el cisne negro. De igual manera, aprovechamos la oportunidad para invitarlo a una nueva conversación en un futuro cercano. Excelente, Alejandro, gracias por tu invitación. Un gusto estar en esta charla, y cuando quieras seguimos el diálogo. Claro que sí. Perfecto, muy bien. Esta fue nuestra principal conversación, en todo caso, del día de hoy, conversando con el magíster José Luis Contreras sobre lo que es el sistema bancario en Bolivia y el cisne negro. En tal sentido, vamos a ir con nuestros siguientes anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos analizando la situación y el contexto, y sobre todo haciendo un énfasis en riesgos del sistema bancario en Bolivia y una analogía con el fenómeno del cisne negro. En primer lugar, podemos concluir de que así como no se puede predecir, por ejemplo, cuando va a existir un sismo, tampoco podemos predecir una crisis bancaria. Un portal electrónico, The Economist, ha reflejado vulnerabilidades en el sistema financiero en Bolivia, el cual el análisis y perspectiva que hemos desarrollado en la entrevista del día de hoy, el sistema financiero, el sistema bancario, básicamente hablando, continúa estable y no se vislumbraría una crisis financiera
próxima. Por otra parte, también hemos mencionado de que hay que tener mucha cautela con las metodologías de evaluación de los bancos, los indicadores. Por ejemplo, si mencionamos el Banco Fácil, previa a su intervención, tenía indicadores financieros que estaban inclusive de forma global, mejor que el posicionamiento de otros bancos, como es el Banco Mercantil Santa Cruz o es el Banco de Crédito, y luego el Banco Fácil se fue obviamente a la intervención y al cierre definitivo. De igual manera, si mencionamos, por ejemplo, uno de los principales indicadores de solvencia, como es el coeficiente de adecuación patrimonial, que debe ser mayor al 10%, Banco Fácil estaba por encima del 11% semanas antes de la intervención, incluso por encima que otros bancos, ¿no? Por lo tanto, es criticable el uso de estos indicadores. Y por otra parte, la analogía con el cisne negro es que es un fenómeno inesperado, tal vez si hablamos en términos de frecuencia estadística, tiene una baja probabilidad de ocurrencia, pero que siempre está presente y de hecho ocurre. Si vemos cuáles son los escenarios para el sistema bancario en Bolivia, podemos vislumbrar algunos escenarios. Por ejemplo, el mejor escenario o el escenario optimista es aquel que comprendería una mejora del sistema con realización de políticas de riesgo desde la parte de la política económica, realizando medidas que preserven la estabilidad financiera y por lo tanto en el mediano plazo se oriente a la corrección de exposiciones de riesgo. Ese sería el escenario más optimista. El escenario más pesimista es que el mercado le va a pasar la factura al sistema financiero y algunos factores de riesgo se puedan materializar. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en el programa de Economía y Negocios. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria el día sábado a las 8 de la noche y el reprise el día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.